¿Qué tal? Buenas noches muchachos, buenas noches con todos, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal Renzo? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos muchachos? Buenas noches, buenas noches. Ya ver, denme un segundito que estoy borrando la pizarra. Esto de acá lo voy a dejar. Listo, muy bien. Y hasta ahora sí podemos empezar. ¿Qué tal Alejandro? Buenas noches Michael, buenas noches con todos, ¿cómo están? ¿Cómo están muchachos? ¿Todo bien? ¿Qué tal Mayra? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal su semana? ¿Todo excelente? ¿Todo bien? Ahí por ahí con algunas noticias de las posibles fechas del examen, ¿no? Diciembre, ahí está. Bueno, vamos a ver, ¿no? Porque al final esto todavía se tiene que aprobar en Consejo Universitario. ¿Qué tal, Mayra? ¿Qué tal, Michael? ¿Qué tal, Alejandra? Muy buenas noches con todos. ¿Qué tal, Renzo? ¿No? Muy bien, entonces, continuando con el ciclo repaso, en esta semana nos toca trabajar todo lo que corresponde a circunferencia trigonométrica, todo lo que corresponde a CT. En el caso de circunferencia trigonométrica, vamos a trabajar hoy día, vamos a recordar hoy día más que todo los dos puntos de vista sobre el cual se puede atacar a CT, que es el punto de vista geométrico y el punto de vista algebraico. Geométrico porque hay problemas donde te piden hallar áreas, longitudes, donde te piden comparar segmentos, ¿no? Y algebraico porque hay problemas donde vamos a trabajar con variaciones, mínimo, máximo, intervalo abierto, intervalo cerrado, ¿no? Esa es la forma en la cual vamos a trabajar. Ya, entonces, vamos primero recordando rápidamente algunos conceptos teóricos y ya luego iniciamos de lleno con los problemas. Por ejemplo, lo primero que yo tendría que preguntarles a ustedes, y para eso ya tienen que haber pues dado una leidita por ahí al tema que estamos trabajando el día de hoy, que es CT. Lo primero que yo les preguntaría a ustedes es, ¿cuáles son las dos características que diferencian a una CT del resto de circunferencias? ¿Bajo qué condiciones yo podría decir, esta circunferencia es trigonométrica? A ver, ¿qué dicen? Háganme recordar. Nada. Profesor, usted háganos recordar a nosotros, porque no nos acordamos tampoco. Ya. Ya, claro, esa es la ecuación de la circunferencia trigonométrica. Y justo de esa ecuación se desprenden las dos características que les estaba pidiendo, ¿no? Claro, esa es una. Muy bien, Alison. El radio tiene que ser uno. Una de las características de la CT es que el radio debe ser uno. Puede ser un centímetro, un kilómetro, un metro, un decámetro, un hectómetro, pero tiene que ser uno. Es una de las condiciones para que sea CT. Radio, la unidad. Por eso es que algunos también le llaman, en lugar de circunferencia trigonométrica, circunferencia unitaria, también le llaman, ¿no? Y ahí la otra característica, también que se desprende de lo que nos puso Juanca en los comentarios,
que tiene que ver con el centro. ¿Dónde debe estar el centro de mi circunferencia trigonométrica? Claro, excelente, Alison, muy bien. El centro tiene que estar en el origen de las coordenadas, así es. Entonces, si tú tienes una circunferencia donde el radio vale 1 y el centro es el origen de coordenadas, esa circunferencia de todas maneras es trigonométrica, unitaria. Y ese datito de que el radio vale 1 te sirve para cuando empecemos a trabajar áreas. Porque a veces te piden, por ejemplo, calcular el área de este triángulo. Y como ya sabes que el radio vale 1, pues toda esta base sería 2, porque justo es el diámetro de la CT, ¿no? Ya está. Otra cosita que tenemos que recordar antes de empezar con los problemas es cómo representar a las tres primeras razones. Yo creo que con las tres primeras razones estamos más que tranquilos, porque tú sabes que en la CT se representan las razones trigonométricas, o mejor dicho, se representa el valor de las razones trigonométricas. Y este valor de las razones trigonométricas se va a representar mediante el trazado de segmentos, mediante el trazado de líneas. Y pues cada una de las razones tiene una forma especial bajo la cual se traza su línea. A ver, vamos a trabajar respecto a este ángulo alfa. Donde acaba este ángulo alfa se llama extremo del arco alfa. Ese puntito final se llama extremo del arco alfa. Y si yo a ese extremo del arco alfa le trazo su ordenada, le trazo su vertical, esa ordenada, ¿a qué razón representaba, muchachos? La vertical, claro, muy bien, Juanca, ese es el seno, perfecto. Entonces, esa ordenada representa al seno de alfa. Si yo ahora a ese mismo punto, a ese mismo extremo del arco, le trazo su abscisa, le trazo su horizontal, esa horizontal, ¿a qué razón representa? Al coseno, así es, muy bien. Eso representa al coseno de alfa. Entonces, hasta aquí nosotros nos estamos dando cuenta que el seno se representa de manera vertical y el coseno se representa de manera horizontal. Seno vertical, coseno horizontal. Porque el seno es la ordenada y el coseno es la abscisa. Por eso es esa diferencia, ¿no? Para el caso de la tangente también es vertical, porque la tangente también es ordenada. Y cada vez que yo digo eso, siempre me preguntan, profesor, a ver, espérese un ratito. ¿No dijo que el seno era la ordenada? ¿Cómo es que la tangente también es la ordenada? Claro, la tangente también es ordenada, al igual que el seno, pero no del mismo punto. Es la ordenada de un punto totalmente distinto. Lo que tienen en común es que las dos son ordenadas, que las dos se representan verticalmente, pero obviamente no pueden salir del mismo punto, porque si salieran del mismo punto, ¿cómo saber si es seno o tangente, no? Entonces, para el caso de la tangente se necesita de la ayuda de este eje vertical llamado eje de las tangentes. Este eje vertical que se dibuja a la derecha de la CT se llama eje de las tangentes. Y lo que tú vas a hacer es, a través del extremo del arco, pasando por el origen de coordenadas, vas a trazar un segmento hasta que se corte con el eje de las tangentes. Y la ordenada de ese punto de intersección, la ordenada de este punto de aquí, esa es la tangente. Es decir, yo le dibujo la ordenada de este punto de intersección, la vertical de ese punto de intersección, y esa vertical representa a la tangente. Yo creo que para el caso de la tangente la cosa sí es un poco más elaborada, pero en cambio para seno y coseno son solo vertical y horizontal, punto final. Ahora, una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre estas líneas que se han trazado? Fuera de que una es vertical, la otra es horizontal, ¿qué otra diferencia me podrían decir entre estas líneas que se han dibujado? ¿Qué dicen? Aparte de que una es vertical, la otra es horizontal, ¿no? ¿Qué otra diferencia me podrían mencionar de estas líneas que he trazado para el ángulo alfa del segundo cuadrante? Ya fuera y dentro de la circunferencia, es cierto, la tangente, vamos a representarla, podría decirse fuera de la CT, en cambio seno y coseno dentro de la CT, pero el lado va más que todo por el signo. Hay líneas que yo he trazado que son positivas y hay líneas que yo he trazado que son negativas. Por ejemplo, en el caso del seno, por ir vertical hacia arriba es positivo. En el caso del coseno, por ir horizontal hacia la izquierda, negativo.
Y en el caso de la tangente, por ir vertical hacia abajo, negativo. Entonces, eso es lo que está ocurriendo con el caso de las líneas, ¿no? Las líneas tienen dirección y al tener dirección tienen un signo. Si es vertical, hacia arriba, positiva. Si es vertical hacia abajo, negativa. Si es horizontal a la derecha, positiva. Y si es horizontal a la izquierda, negativa. Ya está. Entonces, ahora sí ya podemos empezar con nuestros problemas. Problema número 1. Vamos a ver. Ahí está. Dibujamos nuestra circunferencia trigonométrica. A continuación vamos a dibujar un rectangulito por acá. Y además por acá hay un ángulo teta y un ángulo recto. Ya está. Entonces, este de acá vale 90 grados. Este de aquí vale teta. Y nos están pidiendo calcular el perímetro de la región sombreada, que no es más que un rectángulo, pues, ¿no? Esta región sombreada es un rectángulo. Antes de empezar con el desarrollo del problema, me gustaría que tú notes que hay segmentos que son iguales. Profesor, ¿hay segmentos iguales? Por supuesto. Por ejemplo, este segmento de acá arriba con este segmento de acá abajo son iguales. Y además, este segmento de la izquierda con el de la derecha también son iguales. Ahí está. Profesor, ¿y cómo sé que son iguales? A ver, demuestre. Fácil. Si es que tú trazas radio y radio, se forma un triángulo isósceles y la altura en el isósceles es mediana. Y lo mismo para arriba. Si tú trazas radio, radio, se forma el isósceles y la altura es mediana. Entonces, con eso comprobamos que esos pedacitos son lo mismo, son iguales. Y ahora sí, ya de arranque empezamos a trabajar con teta. A ese ángulo teta le voy a trazar sus dos líneas básicas. Sus dos líneas básicas son su ordenada y su abscisa. La ordenada representa al seno y la abscisa representa al coseno. Ahí está. Ahora, a continuación voy a explicar qué es lo que hay que hacer con las líneas que son negativas, específicamente para cuando te pidan perímetros, áreas o longitudes. Mira, cuando a ti te pidan calcular área de una región en la CT o perímetro de una región en la CT o la longitud de un segmento, en ese caso tienes que tener bastante cuidado con la línea que trazas. ¿Por qué? Porque la respuesta de lo que me están pidiendo, áreas, longitudes, distancia, perímetro, tiene que ser positiva. La respuesta tiene que ser sí o sí positiva. Entonces, ¿cómo asegurar que la respuesta de estas cositas que me podrían pedir siempre sea positiva? Pues depende, ¿no? Si la línea que tú has trazado es una línea que por sí sola ya es positiva, profesor, ¿cuándo es positiva por sí sola la línea? Cuando va a la derecha o cuando va hacia arriba. En estos dos casos, la línea ya por sí sola es positiva y no hay que hacerle nada porque ya está lista para hallar área y longitud o perímetro o cualquier cosa que te pidan con valores positivos. Pero si la línea que tú has trazado es negativa, profesor, ¿cómo sé si es negativa? Cuando va hacia abajo o cuando va hacia la izquierda. Si la línea que tú has trazado es negativa, entonces a esa línea se le va a agregar el menos. Adelante le agregamos el menos. ¿Y por qué le agregamos el menos? Yo creo que ahí se evidencia claramente por qué se le agrega el menos. Le ponemos el menos para que menos por menos se haga más. Entonces, de acuerdo a esto que acabo de explicar, ¿a quién tendríamos que agregarle el menos para continuar con el proceso de solución? ¿Se lo agregamos al seno o al coseno? ¿A quién le agregamos el menos? Claro, muy bien, Alison, se lo agregamos al seno. Correcto, Joseph. El menos se lo agregamos al seno porque esa vertical está yendo hacia abajo, esa línea es negativa. Le agregamos el menos para que menos por menos se haga más. Profesor, ¿y al coseno no le va a poner nada? No, porque ese coseno va hacia la derecha, es positivo.
No hay nada que agregarle, así está perfecto. Y ahora sí continúo con el desarrollo del problema. Ahora, teniendo en cuenta que los radios valen 1, que los radios son iguales, no sé si ya te diste cuenta que hay dos triángulos congruentes. Los voy a marcar. Ahí está, mira. Esos dos triángulos que acabo de pintar de verde son recontra congruentes. Caso de congruencia, criterio de congruencia, ala. Ángulo, lado, ángulo. Si yo le pongo acá, por ejemplo, asterisco, asterisco 90 complemento, complemento 90 asterisco. Y el caso de congruencia va a ser ala, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Entonces, si aquí al complemento se le opone menos seno, aquí al complemento también se le va a oponer menos seno. Si aquí a asterisco se le opone coseno, porque este coseno yo lo puedo subir por ser un rectángulo, si a asterisco se le opone coseno, aquí a asterisco también se le opone coseno. Pero desde un principio del ejercicio habíamos quedado que hay segmentos iguales. Si abajo vale coseno, arriba también vale coseno. Lo dijimos desde un principio. Y además, este menos seno yo lo puedo subir por ser un rectángulo. En un rectángulo los lados opuestos son iguales. Y habíamos dicho que estos dos pedacitos eran iguales. Si menos seno vale a la izquierda, menos seno también vale a la derecha. Y con eso ya está, muchachos. El problema ha sido resuelto. Con eso ya quedó. Con eso ya estamos. Como me piden el perímetro de este rectángulo, basta que yo tenga su largo y su ancho, porque eso se va a repetir al otro lado. Entonces el perímetro sería, sumo todo esto, 2 coseno. Ah, pero ese 2 coseno se va a replicar también al otro lado. Entonces, 4 coseno. Y hay que sumarle los otros dos lados. El lado de arriba vale menos 2 seno, pero abajo también va a ser lo mismo, porque es un rectángulo. Menos 2 seno con menos 2 seno, menos 4 seno. Y este sería el perímetro de nuestro rectángulo. Solamente habría que factorizar el 4 y con eso la respuesta de este primer ejercicio sería la letra C. Y se acabó. ¿Qué tal? ¿Se entendió? Ya está. Perfecto. Seguimos. Vamos a seguir trabajando problemas, primero gráficos, vamos primero por el punto de vista geométrico y ya luego lo atacamos por el punto de vista algebraico. Entonces vamos a hacer un poquito más grande esta CT, ahí está. Por acá hay una línea, ahí está, y por acá hay otra línea. Un poquito más para acá, ahí está. Y entonces este angulito de acá, o mejor dicho, este arquito de acá vale 30 grados sexagesimales. Recuerda que este radio vale 1 por ser radio de la circunferencia trigonométrica. Y además me dicen que este arco es alfa. Ahí se ha pasado, se ha escapado, pero este arquito de acá es alfa. Ya, entonces, mira lo que voy a hacer. En primer lugar, a ese arquito alfa le voy a trazar su segmento horizontal. Ese segmento horizontal ya sabes que representa el coseno. El coseno es la abscisa y se representa de forma horizontal. Ahí está. Pero ese coseno está dibujado hacia la izquierda, lo cual implica que es negativo. No lo puedo dejar negativo porque voy a trabajar con distancias, con longitudes. ¿Qué le agregamos? ¿En qué quedamos? Cuando la línea es negativa, ¿qué se le pone? Menos. Muy bien, Joseph. Entonces le pongo el menos acá adelante. Ahí está. Además, voy a unir el centro de la CT con este extremo del arco 30 y voy a utilizar una propiedad geométrica que tú conoces muy bien. Esto lo has visto en ángulos en la circunferencia. Según ángulos en la circunferencia, si el arco vale 30 grados sexagesimales, el ángulo que le corresponde también vale 30 grados sexagesimales. Ángulo central y arco también vale, claro, muy bien, excelente. Entonces, todo valdría 120. 90 arriba, 30 abajo, todo valdría 120.
Y si todo vale 120 y este es un triángulo isósceles, porque estos son radios, radio uno, ¿cuánto deben valer los ángulos iguales? Claro, muy bien. Los ángulos iguales deben valer 30 cada uno. Si el ángulo desigual es 120, porque 90 más 30 es 120, si el ángulo desigual es 120, entonces los ángulos iguales, cada uno debe valer 30 grados sexagesimales. Listo. Y ahora voy a hacer una pequeña lupa al costado para no complicarnos en ese gráfico tan pequeñito. Vamos a agrandar los triángulos rectángulos y vamos a trabajar con una lupa, ¿no? Vamos a ponerlo al microscopio. Ahí está. Esto de acá es 1 porque es radio de la circunferencia trigonométrica. Esto de aquí es PM. Y este ángulo de aquí arriba hemos descubierto que vale 30 grados sexagesimales. Ya sabes por qué 30, ¿no? Porque como todo este ángulo vale 120 y además es isósceles, los otros dos deben ser 30 cada uno. Aquí viene mi primera pregunta para el salón y yo estoy seguro que ustedes me van a responder muy bien. En el triángulo rectángulo notable de 30 y 60, si a 60 se le opone 1, a 30, ¿qué se le opondrá? Ajá, por ahí leo dos respuestas. Joseph nos ha puesto 1 sobre raíz de 3, Juanca nos ha puesto raíz de 3 sobre 3 y yo digo las dos son correctas. Solamente que en el caso de Juanca nos ha puesto el valor racionalizado. Y se recomienda, ¿no? Que esté siempre racionalizado y por las claves uno se guía que los valores tienen que estar racionalizados, ¿no? Entonces, los dos son lo mismo, ¿ah? Los dos son lo mismo. Pero la diferencia está en la racionalización. A 60 se le opone 1, entonces a 30 se le opone 1 sobre raíz de 3 o raíz de 3 sobre 3. Ahora, este pedacito de aquí, es este pedacito de aquí. ¿Y ese pedacito cuánto vale, muchachos? Claro, menos coseno. Así es. Este pedacito de aquí vale menos coseno porque como es un rectángulo, lo que vale arriba también vale abajo. En un rectángulo los lados opuestos son iguales. Entonces, este pedacito de aquí sería menos coseno de alfa. Y ya solamente nos falta este pedacito de aquí. Sumamos estos dos y lo igualamos con raíz de 3 sobre 3. Pero ¿sabes qué? Aquí hay otro triángulo rectángulo notable de 30 y 60, donde si a 60 se le opone PM, porque este segmento es el segmento PM, si a 60 se le opone PM, a 30 se le opone SPM, pero entre raíz de 3. Y mira qué suerte, al sumar estos dos, directamente se forma lo que te pide el problema. Al sumar esos dos segmentos, directamente se forma esta expresión de aquí. Por lo tanto, como muy bien nos ha marcado ya Alison en el chat, la respuesta de este problema número 2 sería raíz de 3 sobre 3. Y ahí está, pues, ¿no? Entonces, fíjate que cuando te venga a ti un problema, si es que te llegara a venir un problema gráfico de CT, va más por el lado geométrico, ¿no? Notables, congruencia, semejanza, proporcionalidad. Va más desde un punto de vista algebraico y podría, por supuesto, venir en el examen de admisión. Por ejemplo, te podrían poner en una plaza circular de radio un decámetro. Entonces, al decirme que el radio es la unidad, eso ya es una pista de que estoy trabajando con una CT, con una circunferencia trigonométrica, ¿no? No hay de qué.
Y ya luego de ahí viene el resto de lo que te podrían preguntar, ¿no? De repente, no sé, a ver, se me ocurre, en una plaza circular de radio 1 decámetro se ubican tres amigos, Carlos, Beto y Alfredo, como quien colocando ABC, ¿no? ABC. Y estos, al unir sus posiciones, forman un triángulo ABC, calcular el área de dicho triángulo, y te ponen ahí la figura, ¿no? Entonces, por supuesto que podría venir como una pregunta de examen de admisión la parte gráfica, pero, si lo ponemos sobre una balanza, lo que más se presta para el formato de eco es la otra parte de CT, lo de las variaciones, lo de mínimo, máximo, de dónde a dónde varía. Eso es un poco más sencillo de llevarlo al formato de eco, ¿no? De repente te dicen, no sé, como vino el año pasado en el examen de San Marcos, el PBI de un país se representa por la expresión 2 coseno menos 3 sobre 5. Si el ángulo X varía desde pi quintos hasta pi sextos, calcular cuánto vale la variación de ese PBI. Y eso vino el año pasado en San Marcos. ¿Ya? Listo. Seguimos. Número 4. En este problema número 4 voy a aprovechar para recordar con ustedes una fórmula que la verdad te va a servir también para geometría. Y en geometría la debes haber visto, ¿no? Así que solamente vamos a recordar cómo se utiliza. Ya verás. Eje de las abscisas, eje de las ordenadas. Y este acá es mi triángulo. Listo. Punto medio. Y este de acá es el ángulo teta. Ya. Entonces, antes de empezar, me gustaría que me confirmes que has visto esta fórmula de la cual estoy haciendo referencia, que es la fórmula para hallar el área de un polígono en general, porque no solamente sirve para triángulos, sino que aplica en general para cualquier polígono. El área de un polígono con sus vértices, conociendo los vértices de un polígono, cómo hallar el área de la región. ¿Has visto esa formulita en geometría o no? Que es una suerte de determinante, ¿no? Ahí está, perfecto. Y entonces, eso es lo que yo voy a aplicar aquí en este problema. Voy a ubicar los tres vértices de este triángulo y voy a calcular su área aplicando esa idea de determinantes para poder obtener el área de este triángulo. Entonces, el primer vértice que se puede ubicar así, pero al ojo, es este vértice de aquí. ¿Cuáles son las coordenadas de este vértice de la izquierda? A ver, lúzcanse. Coordenadas, ¿ah? Si es coordenada, tiene que cumplir con el signo que le corresponde. Ahí está, muy bien, Juanca. Las coordenadas de este puntito serían -1,0. Excelente. Ahora viene una pregunta un poquito más pesada. Para este extremo del arco teta, ¿cuáles son las coordenadas de este puntito? Muy bien, excelente. Las coordenadas de ese puntito son las coordenadas coseno de teta, seno de teta. Ahí está. Y quédate con algo, por favor. Quédate con esto y utilízalo siempre que lo necesites. Siempre en cualquiera de los cuadrantes, en cualquiera de los cuadrantes, las coordenadas del extremo del arco siempre van a ser coseno, seno. Siempre, pero siempre. Sea cualquiera de los cuatro cuadrantes, las coordenadas del extremo del arco teta siempre van a ser coseno, seno. Pero hay algunos que me debaten esta idea y me dicen, no, profesor, se está equivocando.
En el segundo cuadrante, las coordenadas ya no serían coseno, coma, seno, las coordenadas ahora serían menos coseno, coma, seno, profesor. Y eso es mentira. Profesor, ¿cómo que es mentira? Si usted nos dijo que le pongamos el menos. Ah, yo dije que le pongan el menos cuando trabajen con la línea, con el segmento, porque ese segmento tiene que ser positivo para calcular el área y la longitud. Pero si lo que yo quiero es coordenada, en la coordenada no es necesario que tú le agregues absolutamente nada, porque la coordenada por sí sola ya cumple con el signo que le corresponde. Y si no me crees, lo comprobamos, mira. Este puntito está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante el coseno es negativo. Y ese puntito está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante el seno es positivo. Y cumple con lo que debería de ser, porque en el segundo cuadrante mi abscisa es negativa y mi ordenada es positiva. Así está perfecto. Más bien, ¿qué pasaría si tú le agregas el menos? ¿Qué lo estarías haciendo? Claro, lo estarías haciendo positivo. Y eso sí, ya no va porque la abscisa de un punto del segundo cuadrante debe ser negativa. Entonces, tú podrías tomar esto como una regla general. Siempre que tú necesites las coordenadas del extremo del arco teta, siempre, pero siempre van a ser coseno, coma, seno. Sea cual sea el cuadrante, siempre van a ser coseno, coma, seno. Y tú ten por seguro que eso ya está cumpliendo con el signo que le corresponde. Como este puntito está en el tercer cuadrante, su coseno es negativo y su seno es negativo. Ya está cumpliendo con lo que le corresponde. Si tú le pones el menos, ahí sí la malogras, porque menos por menos sería más, y ahí me estás poniendo que la abscisa y la ordenada son positivas, algo que no va. No sé si me dejo entender, ¿se entendió esto de que siempre va a ser coseno, coma, seno en coordenadas? Ya está. En coordenadas siempre va a ser coseno, coma, seno. Ya está. Listo, borramos esto. Y bueno, lo último que nos faltaría sería la coordenada de este último punto. Con la coordenada de ese último punto ya nosotros aplicamos fórmula del área de una región poligonal y se acabó. Y para ello voy a hacer lo siguiente, pues muchachos, voy a trazar por acá un radio. De las tres, esta es la más complicada de hallar, ¿no? La última. Voy a trazar un radio por acá. Como el radio de la circunferencia trigonométrica vale 1, esto vale 1/2 y abajo también vale 1/2. Pregunta, muchachos, ¿cuánto vale este angulito? Es un notable aproximado. Cuando la relación de catetos es de 1 a 2, esto es un notable aproximado. ¿Cuál es ese notable? Ahí está, lo máximo. Ese notable vale 53 medios aprox. Es un notable aproximado. Pero como este es un triángulo isósceles, radio 1, acá también vale 53 medios. Y la suma de dos internos me da un externo. Por lo tanto, este ángulo de aquí afuera, ¿cuánto vale? Cincuenta y tres. Así es. Este ángulo vale 53. Y eso es más que suficiente para poder calcular las coordenadas de este último punto. Claro está que para eso también vas a necesitar al notable aproximado de 37 y 53. Pregunto, muchachos, para que se luzcan, a ver, en el triángulo de 37 y 53, si a 90 se le opone 1, ¿cuánto vale la constante? Así es, un quinto o 0,2. A 53 se le opone 4 veces esa constante, es decir, 4 quintos. Y a 37 se le opone 3 veces esa constante, es decir, 3 quintos. Vamos, necesito las coordenadas del último punto. Coordenadas, ¿ah? ¿Cuáles serían las coordenadas? Coordenadas de ese último puntito. Vamos. Casi, Joseph.
Pero hay que tener en cuenta que estás en el cuarto cuadrante. Ajá, claro, sería 3/5, menos 4/5. La abscisa es 3/5 y la ordenada es menos 4/5. Y ya tengo ahora sí los tres vértices de este triángulo, y como ya tengo los tres vértices del triángulo, pues ahora sí, muchachos, procedemos con área del polígono en base a sus vértices. ¿Cómo funciona esto? Bueno, escoges uno de los tres vértices. Por ejemplo, se me ocurre escoger a menos 1,0. Vas a tomar el resto de vértices en sentido antihorario. Antihorario. ¿Por qué antihorario? Para asegurar que el área me salga positiva. Si yo los tomara así al azar los vértices, sin saber que los estoy tomando en antihorario, se le tendría que poner valor absoluto a la fórmula. Pero si tú ya de arranque tomas los vértices en antihorario, no necesitas el valor absoluto. Ya, entonces en sentido antihorario seguiría 3/5 menos 4/5. Y en sentido antihorario seguiría coseno, seno. Ahora, profesor, ahora vas a repetir la primera coordenada que escogiste para que al momento de que empecemos a multiplicar diagonalmente, todos tengan pareja, ninguno se quede solo. Entonces, vamos ahora sí a multiplicar en diagonal. Primer producto, 4/5. Segundo producto, 3/5 del seno de teta. Último producto, 0. Hacia la izquierda, primer producto, 0. Segundo producto, menos 4/5 del coseno de teta. Último producto, menos seno de teta. Ahí está. Y ahora sí, pues empezamos a sumar, ¿no? Se suma lo de la derecha y se suma lo de la izquierda. Si tú sumas lo de la derecha, a la derecha el resultado estaría saliendo 4/5 más 3/5 del seno de teta. Y si tú sumas lo de la izquierda, te estaría quedando menos 4/5 del coseno de teta menos seno de teta. ¿Y cómo se halla el área? Pues el área se calcula como derecha menos izquierda sobre 2. El área de esa región poligonal va a ser lo que nos salió a la derecha menos lo que nos salió a la izquierda sobre 2. Pero si tú aquí específicamente para este problema restas derecha menos izquierda, este menos va a afectar a estos dos y se van a terminar haciendo positivos. Entonces podemos ya de frente sumar, ¿no? A ver, primero colocamos el 4/5, ya, primero va el 4/5. Luego, este 3/5 de seno de teta se sumaría con ese seno de teta. Profesor, ¿por qué se sumarían? Porque cuando tú restas derecha menos izquierda, menos por menos se hace más. Y 3/5 de seno más seno sería 8/5 de seno. Y finalmente tendríamos que colocar este último término que no se va a operar con nadie, excepto con el menos. Menos por menos se hace más y sería más 4/5 del coseno. Derecha menos izquierda y no te olvides del entre 2. Como todos tienen mitad, le sacamos mitad a todos. Y ya estaríamos obteniendo el área de este triángulo. El área sería 2/5 más 4/5 del seno de teta más 2/5 del coseno de teta. Y muchachos, si es que ustedes comparan esta área con esta otra de aquí, ya van a saber cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Si yo comparo, a ver, mi A, que es el que acompaña al seno, sería 4/5. Mi A sería 4/5. Mi B, que es el que acompaña al coseno, 2/5. Y el C, que es el que está solito, 2/5. Sumamos todo y ya tenemos la respuesta final. Así es. Muy bien, Joseph. La respuesta sería 8/5. Entonces, fíjate que estamos recordando también un poco de geometría analítica, introducción a la geometría analítica, que es
la fórmula para el área de la región poligonal en función de sus vértices. Y recuerda que si tú lo tomas en sentido antihorario, el valor absoluto no es necesario, porque la fórmula de repente en geometría te la han puesto como valor absoluto de derecha menos izquierda sobre 2. Pero si tú ya estás seguro, segura que estás tomando los vértices en antihorario, no es necesario el valor absoluto. ¿Qué tal, muchachos? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Todo bien. Ya está, muchachos. Excelente. Todo bien. Ya está. Seguimos entonces. Ya, muy bien. Continuamos. A ver, ¿qué dice acá? El gráfico muestra, o la figura muestra, un pistón conectado a un brazo de 3 unidades, ¿ya? En donde el otro extremo está unido en un circuito circunferencial de radio 1, el cual hace que el pistón entre en funcionamiento. Calcule la ecuación de la distancia entre el punto O y A si para t igual a 0, las coordenadas de B son 1,0 y además el punto B se desplaza en el circuito a una velocidad de 4pi radianes por segundo. Ya, entonces aquí, cuando el tiempo es 0, cuando el t es 0, este punto B está ubicado acá. Cuando el tiempo es 0, el punto B está aquí, en las coordenadas 1,0. Pero a medida que el tiempo va pasando, este B va a ir desplazándose. Ese B va a ir desplazándose. Y el arco que me va a generar ese B va a quedar en función del tiempo. Tú sabes que ese arco se puede calcular, ese arco recorrido se puede calcular como la velocidad angular multiplicada por el tiempo. Entonces, este arquito que se va a generar el punto B a medida que el tiempo va pasando, este arquito de acá, se calcula como la velocidad angular, que es 4pi radianes por segundo, por el tiempo, que en este caso el tiempo es t. Es decir, ese arco es 4pi por t. Y ya eso nos permite acabar con el problema, pues ya con eso el ejercicio ya terminó. Vamos a redibujar la figura acá al costadito. Voy a dibujar por acá una circunferencia trigonométrica. Eje de las abscisas, eje de las ordenadas, y por aquí hay un brazo que tiene una longitud de 3 unidades. Entonces vamos a tener que alargar esto un poquito. Ya, y acá está el brazo. Y ya sabes tú que ese brazo va a generar un arco a medida que el tiempo va variando. El arco va a generarse en función del tiempo. El arco va a ser 4pi por t. Y con toda esta información te está pidiendo que tú calcules la distancia entre el punto O y A. Es decir, te está pidiendo que tú calcules toda esta expresión. Obviamente me va a quedar en función del tiempo porque a medida que el tiempo varía, esta distancia también va a variar. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A ese arquito 4pi por t le voy a trazar sus dos líneas básicas, la vertical y la horizontal. La vertical, ¿a quién representa, muchachos? Al seno. La vertical es el seno. Entonces, esto de acá va a ser el seno de 4pi por t. ¿Le agregamos algún menos o así está bien? ¿Qué opinan? Así está bien, porque como esa línea va hacia arriba es positiva, no le hacemos nada. La otra línea representa al coseno de 4pi por t. Y tampoco hay que agregarle nada porque esta línea va hacia la derecha, es positiva, así como está perfecto.
Recuerda que el brazo tiene una longitud de 3 unidades y yo creo que todos aquí en el aula estamos de acuerdo de que el segmento OA que me pide el problema es la suma de este de arriba más este de abajo. El de abajo ya quedó. El de abajo es seno de 4pi por t. Y el de arriba se va a calcular con la ayuda de Pitágoras. Este pedacito de aquí arriba se calcula como la raíz cuadrada de la diferencia de estos dos cuadrados, según Pitágoras. Es decir, 9 menos coseno al cuadrado de 4pi por t. Pero esa no es la distancia que me están pidiendo, eso es solamente lo de arriba. Hay que sumarle lo de abajo. Y lo de abajo ya lo teníamos. Lo de abajo es el seno de 4pi por. Y al sumar estos dos pedacitos, ahora sí estamos obteniendo el segmento OA. Y ahí queda la cosa. Así es. Muy bien. La respuesta sería la letra B. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Qué dicen, muchachos? Los noto un poco preocupados, de repente están preocupados por las fechas, por las posibles fechas. Diciembre, profesor, yo en diciembre ya quería estar modo Navidad, quería estar poniendo mis adornos y ahora voy a tener que estar dando examen de admisión. Está caro. Ah, el examen, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Casi 1000 soles. Sí, pues. Y justo la semana, no, no, creo que ya les había comentado, no sé si ya les llegué a comentar, pero vi un proyecto de ley para que se regularice o se homogeneice el costo de admisión, ¿no? Creo que estaban proponiendo un monto de 150 soles, sea nacional, sea particular el colegio, ¿no? Pero es un proyecto de ley, no estoy seguro de qué congresista, pero bueno, pues, ¿no? Ah, 105 soles, ahí está. Claro, sí, pues la verdad es que le han aumentado bastante, le han metido bastante el impuesto, ¿ah? Y eso ya lo vienen aumentando buen tiempo. Se van a llevar mi Navidad. Dice. Si aprueban los 105 soles, postulo unas 5 veces más. Está buena esa. Con lo que voy a pagar ahorita por un solo examen, si fuera 105, postulo 9 veces. Ahí está. Ya está, perfecto, ¿no? Muy bien. Vamos, sí se puede, muchachos. Ya falta poco ya. Octubre, noviembre. Y si las fechas se mantienen y no hay ningún cambio, pues en diciembre ya ustedes van a estar dando su examen de admisión. Se logra la vacante y ya en Navidad, pues ya feliz y contento, ¿no? Ya qué regalo ni qué regalo, ya tengo mi regalo adelantado, ya tengo mi vacante y se acabó el problema. Muy bien, vamos por acá. Comparación. Ahora que ya hemos visto lo de áreas y longitudes, ahora vamos a ver lo que corresponde a cómo comparar razones trigonométricas en la CT. Y cuando tú quieres comparar razones trigonométricas en la CT, se compara la longitud del segmento, porque recuerda que los segmentos son los que representan el valor de las razones. Entonces, lo que se compara es la longitud de los segmentos. Eso es lo que se debe de comparar, la longitud de los segmentos. Pero para determinar
entre las longitudes de los segmentos, quién gana y quién pierde, depende principalmente del signo, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo entre A y B, ¿quién gana? Entre A y B, ¿quién gana? ¿Depende? En este caso no va. No, no depende. Claro, gana B. Profesor, pero usted dijo que depende del signo. Sí, pero por eso les puse la flechita. Estas son dos verticales dirigidas hacia arriba, es decir, son positivas. Y en los positivos, o cuando tú comparas dos líneas positivas, gana la línea más grande, que en este caso es la línea B. No se vio de repente la flechita. Y ahora sí ya no caigan en la trampa. ¿Quién gana? ¿A o B? Ah, muy bien, gana A. Y de repente alguno de ustedes estará diciendo, ¿cómo que gana A si yo veo que la línea de A es más pequeñita de la de B? ¿Qué me perdí? ¿En qué momento algo más pequeñito le gana a algo más grande? Y eso es lo que ocurre pues en los negativos, ¿no? En los negativos ocurre que la línea más pequeñita le gana a la línea más grande porque es la que está más cerca al cero. Por eso es que en realidad cuando tú comparas líneas depende del signo para saber a quién vas a tomar como mayor y a quién vas a tomar como menor. Si las líneas son positivas, gana la línea más grande. Y si las líneas son negativas, gana la línea más pequeña. Profesor, y esto me pregunta siempre, ¿ah? Profesor, ¿y entre una positiva y una negativa? Entre una positiva y una negativa, eso ni siquiera necesitas dibujarlo. Eso no se dibuja. Si tú sabes que uno es positivo y el otro es negativo, ya de arranque nada más, ¿quién gana? Claro, de todas maneras. Gana la línea positiva. Y eso no necesitas dibujarlo. Solo se dibuja cuando tiene el mismo signo. ¿Para qué? Para ver qué línea es más grande y qué línea es más pequeña. Ya, muy bien. Vamos ahora sí con este ejercicio. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Ya, entonces voy a dibujar por acá mi CT. Eje de las ordenadas, eje de las abscisas. Voy a ubicar a continuación a mis dos angulitos X1 y X2, que están contenidos en el cuadrante 2. ¿Cómo sabe, profesor? Porque me dice bien claro que están entre pi medios y pi, entre 90 y 180. Entonces voy a dibujar a mis dos arquitos. El primer arquito va a ser X1 y el segundo arquito va a ser X2. Profesor, ¿y por qué necesariamente en este orden? ¿Por qué no puede ser al revés? Lo que pasa es que el problema te dice que X2 es mayor que X1. Y como los ángulos son positivos, avanzan en sentido antihorario. Es decir, aumentan en sentido antihorario. Como X2 debe ser mayor que X1, el X2 debe estar después del X1. Eso es lo que ocurre, ¿no? Como los ángulos son positivos, el X2 le gana al X1. Debe estar un poquito más abajo. Y ahora sí que ya tengo mis ángulos ubicados, ahora sí le voy a trazar sus líneas. Vamos a trazar las líneas. Primero trazo estas verticales que ya sabes que son seno. Ten en cuenta que las verticales van dirigidas hacia arriba, por lo tanto son positivas. Como las líneas son positivas, gana la línea más grande. Es decir, gana X1 o X2. Perdón, gana el seno de X1 o el seno de X2. Claro, muy bien, gana el seno de X1. Así es, gana el seno de X1, porque como las líneas son positivas, gana la línea más grande. Y la línea más grande es la de X1. Por lo tanto, la primera es recontra falsa. Ahí está. Ahora vamos a trazar el coseno. El coseno tú sabes que es horizontal.
Coseno de x2, coseno de x1. Ten en cuenta que estos cosenos van hacia la izquierda y son negativos. Cuando son negativos, gana la línea más pequeña. Es decir, ¿quién gana? ¿El coseno de x1 o el coseno de x2? Todavía no le pongas el valor absoluto, ¿ah? Ahí está. Perfecto, Joseph. Gana el coseno de x1. Como estas líneas son negativas, gana la línea más pequeñita. Y la línea más pequeñita es la de x1. Por lo tanto, el coseno de x1 es mayor que el coseno de x2. Entonces, el coseno de x1 dice, uy, ya gané, ya está, ya. Primer puesto, ya está, listo. De repente, ¿no? Entonces, pasó el examen, coseno de x1 dice, les gané a todos, cómputo general. Y luego vienen y dicen, no, 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 se anula todo, se anula todo. Faltó el valor absoluto. Y el valor absoluto, ¿qué hace con el menos? Así es, lo vuelve más. Prácticamente lo vuelve más, ¿no? Entonces ahora estos que eran o que tenían menos, ahora van a tener más. Y ahora que son positivos, gana la línea más grande. Por lo tanto, ¿quién gana, muchachos? ¿El valor absoluto del coseno de x1 o el valor absoluto del coseno de x2? Ahora que son positivos, gana el más grande, la línea más grande. ¿Quién gana? ¿El valor absoluto del coseno de... Ya, pero pónganlo completo, muchachos, ¿ah? Ah, ya, eso es otra cosa. Ahora sí, ahora sí. El valor absoluto del coseno de x2 le gana al valor absoluto del coseno de x1. Por lo tanto, la segunda proposición también sería recontra falsa. Falso. Ya está. Vamos con la tangente. Ya sabes que para el caso de la tangente necesitamos la recta llamada eje de las tangentes que se dibuja a la derecha de la CT. A continuación voy a necesitar dos segmentos que pasen por el extremo del arco y que pasen por el origen de coordenadas. Número 1. Y bueno, más abajo se va a cortar. Número 2. Más abajo, sino que me va a faltar pizarra. No quiero ocupar el espacio de abajo. Y se van a formar dos puntos de intersección. Punto de intersección número 1 y punto de intersección número 2. Y las ordenadas de esos puntos de intersección van a ser las tangentes. Es decir, esta primera ordenada resulta ser la tangente, pero de x2. Y esta segunda ordenada resulta ser la tangente, pero de x1. Teniendo en cuenta que van hacia abajo y por ir hacia abajo son negativas, gana la línea más pequeña. Por lo tanto, ¿quién gana, muchachos? ¿La tangente de x2 o la tangente de x1? Así es, gana la tangente de x2. Excelente. Por lo tanto, la tercera proposición sería verdadera. Ahí está. Para la cuarta proposición, de repente alguno de ustedes dice, profesor, pero no nos ha enseñado la cosecante. No hay problema, porque tú puedes trabajar tranquilo, tranquila, con seno, coseno y tangente. Y si te llegaran a preguntar algo con cosecante, no te hagas bolas. Pásalo a senos. Y para eso hay una identidad recíproca. Según identidad recíproca, la cosecante, ¿qué cosa es? Así es, la cosecante es 1 sobre seno. Entonces yo transformo esta desigualdad y sería 1 sobre seno de x1 y 1 sobre seno de x2. A continuación voy a multiplicar en aspa. Él se va con él y él se va con él, aprovechando que los valores son positivos.
¿Cómo sé que estos valores son positivos? Porque estoy en el segundo cuadrante. Si fueran valores negativos, ahí hay que tener cuidado porque la desigualdad podría cambiar. Cuando yo multiplico por un negativo, la desigualdad cambia. Pero aquí tenemos la suerte de que estos dos son positivos, por lo tanto, al multiplicar en aspita no pasa nada. El orden no se invierte. Y he transformado mi desigualdad en algo mucho más simple de analizar. He transformado mi proposición en algo más fácil de poder marcar. ¿Qué opinan ustedes? ¿El seno de x1 le gana al seno de x2? ¿Verdadero o falso? Ahí está, muy bien. Ya, que te pase aquí, que te pase aquí. En el examen no, en el examen no, ¿ya? Cuando son líneas positivas, gana la línea más grande. Por lo tanto, gana la de x1 y esta proposición sería verdadera. Entonces la clave sería la D. Falso, falso, verdadero, verdadero. Y ahí está, pues, ¿no? Muy bien, ¿cómo vamos hasta aquí? Preguntas, consultas, dudas. Todo claro. Ya está. ¿Y qué dice el resto, muchachos? Por ahí están. A ver, confirmen si siguen por ahí vivos. A ver, levante la mano. ¿Quién se durmió ya? Ya está, perfecto. Muy bien, porque me preocupo cuando a veces solamente me contestan un pequeño grupo de estudiantes y el resto no me dice nada. O de repente ya están cenando. Ah, ya aprovecho, muchachos, ya están cenando, ya están con el pollo en la boca, están con la carne, mordiendo la carne, está dura la carne, ¿no? Ahí está, por eso no pueden colocar en el chat, ¿no? Ahí está, muy bien, muy bien. Provecho, provecho. Ya, continuamos entonces. Ya está, voy a borrar esto de acá. Ya está. Ya, muy bien, muchachos. Entonces, eh, estaba tomando mi desayuno, ese desayuno recién. ¿Cómo lo supo? Dice Dana. Ah, es que yo tengo pues una cámara, pues muchachos, yo los estoy grabando. Ahí está. Los estoy grabando, muchachos. Estoy viendo qué están haciendo en estos momentos. Ustedes no saben, pero cada vez que se conectan al Meet, ya yo estoy viendo que están durmiendo, están jugando, ¿no? Están viendo TikTok mientras el profesor de trigonometría está hable y hable, ¿no? No, profe, ni peinada estoy, dice. Muy bien, ¿no? Algunos ya se quedaron dormidos, ya dijeron, voy a estudiar en mi cama. El peor error que pudieron haber cometido, ¿no? Estudiar en la cama. Ya están durmiendo eso ya. ¿Cuántos se quedaron dormidos? A ver, déjame ver mis cámaras. Hay 5 dormidos, ahí está. 5 dormidos ya. Hay 2 que están viendo TikTok, hay 3 que están viendo Facebook, el resto está prestando atención. Muy bien, el resto está prestando atención. Ya está, muchachos. Muy bien. Ya, seguimos. Vamos a ver. Más bien de aquí les voy a mandar de aquí les voy a mandar un link. Ese link lo abren y descargan el software que les va a pedir, ¿ya? Ahí está, ¿ya? No se vayan a asustar si de repente se abren 5 páginas. No se vayan a asustar, ¿ah? Ya, listo. Ustedes lo descargan y lo instalan nada más. Confíen.
Ya, vamos a ver, muchachos. En este segundo punto, vamos a trabajar en función a los números reales. Lo que pasa es que los números reales se pueden representar en la circunferencia trigonométrica. Y es una suerte de envoltura lo que ocurre. Profesor, ¿cómo es eso? Es decir, mira, esta de acá es mi circunferencia trigonométrica y por acá tengo una recta numérica. ¿Qué cosa es una recta numérica? Es la representación gráfica de los números reales, desde menos infinito hasta más infinito. Y yo esa representación gráfica de los números reales la puedo envolver sobre la CT. Es decir, lo que va a ocurrir es que esta recta se va a ir doblando, y poco a poco va a verse envuelta sobre la circunferencia trigonométrica. Y eso significa que yo en la CT también puedo representar números reales. ¿Y cómo reconozco a un número real cuando no tiene la unidad? Por ejemplo, si te ponen el seno de 2, sin ninguna unidad, sin ninguna bolita, sin ninguna G, ese 2 es un número real, te están pidiendo el seno de 2. Simplemente el seno de 2 y punto final. Ahora, lo bueno es que como en la circunferencia trigonométrica el radio vale 1 y el arco, imagínate que sea el número real 1, o vamos a poner el número real 2, ahí está, como en la circunferencia trigonométrica el radio vale 1, por lor, este angulito de acá, ¿cuánto valdría? Si tu número real, que es este arco, es 2 y tu radio vale 1, por lor, ¿cuánto valdría ese ángulo central? ¿Cuánto tendría que valer ese ángulo central? Ya, el 2 está bien, pero grados no. Claro, 2 radianes. Ese ángulo central tendría que ser 2 radianes. 2 radianes, 2 rad. Ahí está, 2 radianes. Entonces nosotros podemos llegar a la siguiente conclusión, que en el caso específico de la CT, que es donde el radio vale 1, el número real 2, porque tú sabes por geometría que este arco y este ángulo central pues prácticamente van a ser lo mismo. Entonces el arco o el número real 2 se puede trabajar como 2 radianes. Es decir, la razón trigonométrica del número real 2 va a ser lo mismo que la razón trigonométrica de 2 radianes. Y aquí encontramos ya una relación entre el número real y su valor en radianes. Es prácticamente lo mismo. Por eso es que se te explica a ti cuando el ángulo no tiene la unidad. Y esto creo que lo mencioné en el ciclo regular, tal vez lo recordarás. ¿Qué te dije yo? Si el ángulo no tiene ninguna unidad, no tiene grados, no tiene G, no tiene bolita, entonces este número se le considera en radianes. Y ahí está la demostración, ¿no? El número real 2, para el caso de la CT, que es cuando el radio vale 1, es lo mismo que 2 radianes. Ya, entonces, muchachos, lo que yo voy a necesitar a continuación son los ángulos cuadrantales, pero en radianes. No en su hexagesimal, como todo el mundo lo conoce, 90, 180, no, no, no. Eso si tuviera la bolita de sexagesimal. Pero fíjate que aquí los arcos que me piden no tienen ninguna unidad, solamente me dicen arco 2 y arco 5. Y si no tienen ninguna unidad, pues estos ángulos son números reales, o también los puedes decir están en radianes, por la relación que acabamos de generar, ¿no? Entonces lo que yo voy a necesitar ahora es una circunferencia en radianes. Y una circunferencia en radianes es esta que estás viendo aquí en la pizarra, ¿no? Donde está 90 va pi medios. Donde está 180 va pi. Donde está 270 va 3 pi medios. Y donde está 360 va 2 pi. Y esos son mis valores en radianes. Pero la verdad es que esos valores no ayudan mucho que digamos, porque yo necesito saber realmente ese valor aproximado, no importa, pero al menos debo de saber más o menos cuánto vale ese punto. Y por ejemplo, en el caso de pi medios, considerando a pi como 3.14, pi medios aprox 1,57. Pi aprox 3,14. 3 pi medios aprox 4,71.
y 2pi aprox, vamos a ponerlo bien, 2pi aprox 6,28. Y esos son valores reales que nos van a permitir ubicar mejor a los ángulos. Entonces, por ejemplo, imagínate que te piden representar el seno de 2. ¿Qué es lo que no se debe de hacer? Esto. Profesor, acá está 0. Un poquito más arriba está el 2 y le trazo su seno. Ya, eso no está bien. Estaría bien si te hubieran pedido esto. Ahí sí hubiera estado bien, porque me están pidiendo representar el seno de 2 grados sexagesimales. Pero si no tiene la bolita de sexagesimal, este ángulo está en radianes. No. Salud, salud. Y si este ángulo está en radianes, entonces hay que representarlo en la circunferencia real, ¿no? La circunferencia real sería arriba 1,57, a la izquierda 3,14, abajo 4,71 y a la derecha 6,28. Entonces, ¿dónde estaría ubicado el ángulo 2? Bueno, el ángulo 2 estaría más o menos por acá. Por ahí más o menos, después de 1,57. Y ahí recién le representa su seno. Ahí está. Eso si es que el ángulo no tiene la bolita de sexagesimal. ¿Ya? Por eso es que ahí te dejo esta circunferencia en radianes. Ahora, ¿qué dice este problema número 3? Este problema 3 dice, se tiene un juego mecánico de 12 asientos a igual distancia uno del otro. Si consideramos a esta rueda como una circunferencia trigonométrica donde A es el origen de arcos, indique cuántos asientos estarían comprendidos entre el arco 2 y el arco 5. A ver, yo les pregunto a ustedes, si hay 12 asientos espaciados igual uno del otro, significa que la vuelta completa que vale 2pi, porque la vuelta completa en radianes es 2pi, se estaría dividiendo en 12 partes iguales, de donde cada una de estas partecitas valdría pi sextos. Pi sextos, pi sextos, pi sextos, pi sextos, cada uno de esos pedacitos valdría pi sextos. 2pi radianes, que es una vuelta en radial, se divide entre 12 partes iguales y cada pedacito valdría pi sextos. Ahora, recuerda que este punto de aquí arriba es pi medios. Lo que yo necesito saber es dónde está ubicado este E y dónde está ubicado este K. Eso es lo que me interesa a mí. ¿En qué posición están ubicados aprox ese E y ese K? Porque con la ubicación de estos dos puntos voy a saber dónde está el arco 2 y el arco 5. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto tendríamos que sumarle a pi medios para llegar al punto E, al arco E? Así es, a ese pi medios tendríamos que agregarle pi sextos. ¿Y cuánto es pi medios más pi sextos? Excelente, muy bien Sarela, muy bien Joseph. Pi sextos más pi medios es 2 pi tercios. Y quiero que por favor tú, en tu habilidad de cálculo mental, me digas aprox cuánto es 2 pi tercios. Puedes considerar al pi como 3,14. ¿Cuánto es 2 por 3,14 entre 3? Aprox. 2 por 3,14 entre 3. Ajá, 2,09. 2 por 3,14 entre 3, 2,09. ¿Qué significa eso? Que este arquito E, este arco E, se ubica en la posición 2,09. Entonces el 2, que es el arco que me piden, está un poquito antes. El arco 2 está por acá. Por ahí está el arco 2. Ahora, este punto J de aquí abajo es 3 pi medios. ¿Cuánto tendría que agregarle a ese 3 pi medios para llegar al arco K?
pi sextos. A ver, agrégale por favor, ¿cuánto es 3 pi medios más pi sextos? 5 pi tercios. Excelente. ¿Y cuánto es aprox ese 5 pi tercios? Aprox, ¿cuánto es 5 por 3,14 entre 3? Ahí está. Eso significa que si esto de aquí es 5,23, el arco 5, que es el otro arco por el cual me están mencionando, está un poquito antes. Más o menos por ahí está el arco 5, un poquito antes. Y lo que me pide el problema es que yo cuente cuántos asientos hay entre el arco 2 y el arco 5. Empezamos a contar, muchachos. Entre 2 y 5 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Entonces, entre el arco 2 y el arco 5 tenemos 6 asientos y la clave sería la C de cachimbos. Y ahí estamos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda? Sí, dime, Joseph. Buena pregunta. Profe, así viene, pero ¿por qué no? Si es la teoría de circunferencia trigonométrica. Solamente que están los valores en radianes, ¿no? Claro, para el área E, fijo, de todas maneras. Para el área de todas maneras, primera pregunta, esta de aquí de la rueda. No te vayas a olvidar de la representación real de la circunferencia trigonométrica. Principalmente aprendernos esto, pues, ¿no? Principalmente aprendernos lo de los valores de los ángulos en radianes. Pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Y sus valores aproximados que son 1,57, 3,14, 4,71 y 6,28. Por ejemplo, el año pasado vino una pregunta de CT, de circunferencia trigonométrica, donde hablaban del PBI de un país. El PBI de un país está representado por la expresión, creo que era 2 coseno menos 3 sobre 10. Y al costado te decían, si el PBI varía desde 4,71 millones hasta 6,28 millones de soles, calcule la variación del PBI. Y era importante que los que estaban dando el examen en ese momento sepan que estos son valores aproximados de pi. En otras palabras, me estaban diciendo que mi x aprox iba desde 3 pi medios hasta 2 pi. Es decir, que estaba variando a lo largo de todo el cuarto cuadrante. Y ya yo con eso podía calcular la variación, ¿no? Entonces, de todas maneras, es importante que manejen estos valores de los cuadrantales en radianes. Ya de repente el problema este de acá de la rueda, pues no es un problema que es un poco operativo porque hay que operar el valor aproximado de pi, aunque la verdad es que yo creo que podría venir, ¿eh? Yo lo pondría, yo lo pondría. Ya está. Ya está, muchachos. Ahora que ya hemos cubierto toda la primera parte, que es el punto de vista geométrico, ahora vamos a pasar al punto de vista algebraico. Y aquí sí nos vamos a concentrar principalmente en seno y coseno. Vamos a ver principalmente la variación de seno y coseno. Para la variación de seno y coseno, vamos a tratar de dividir esto en dos casos. Vamos a dividir esto en caso 1, que es cuando el ángulo pertenece a los reales, y caso 2, que es cuando el ángulo pertenece a un intervalo. Así lo vamos a dividir. Caso 1, reales. Caso 2, intervalo. Cuando el ángulo pertenece a los reales, cuando el ángulo pertenece a los reales,
el seno y el coseno varían desde -1 hasta 1. Profesor, ¿y por qué? Ah, ya, muy bien. Lo que pasa es lo siguiente. Esta de acá es mi CT. Y cuando me dicen que el ángulo pertenece a los reales, prácticamente me están diciendo que el ángulo varía desde menos infinito hasta más infinito. Es decir, el ángulo recorre todo esto. Desde menos infinito hasta más infinito. Es decir, el ángulo pasa por toda la CT. Y si el ángulo pasa por toda la CT, en el caso del seno, hay un momento en el cual alcanza su pico más alto, que es el 1, cuando coincide con el radio, y hay otro momento en el cual vuelve a tocar su punto mínimo, que ahora sería -1 por ir hacia abajo, que es cuando vuelve a coincidir con el radio. Y para el coseno también, porque como le da toda la vuelta a la CT, hay un momento en el cual pasa por su extremo más derecho, que es el 1, y pasa por su extremo más izquierdo, que es el -1. Por eso es que se cumple que el seno y el coseno varían de -1 hasta 1 cuando el ángulo pertenece a los reales. Y lo de color blanco no debería de ponerlo porque es un proceso algebraico, pero lo pongo porque a veces me han sorprendido cuando les pido elevar un intervalo al cuadrado. Me ha pasado en algunos salones que cuando yo les digo que el seno va de -1 hasta 1, todo va viento en popa. Pero luego les digo, ya, ahora eleven al cuadrado este intervalo porque me están pidiendo 2 seno cuadrado más 5. Y ahora eleven al cuadrado. Ya, profesor, yo sé, déjeme, yo lo hago. No me sople, no me sople. De 1 a 1, profesor. Ya está. Cachimbo, cachimbo. Ya estoy, profe, ¿ah? De 1 a 1. Entonces, este proceso de elevar un intervalo al cuadrado es algo que tu profesor de álgebra yo sé que te ha explicado. Pero de todas maneras lo pongo ahí como si fuera un dato teórico, ¿no? No debería, pero ahí está, ¿no? El seno y el seno cuadrado y el coseno cuadrado varía desde 0 hasta 1. No de 1 a 1, eso no tiene sentido, sino de 0 a 1. Desde 0 hasta 1. ¿Ya? Y específicamente para el caso de los reales, para seno y coseno, específicamente para cuando el ángulo pertenece a los reales, para seno y coseno, los intervalos siempre van a ser cerrados. Para seno y coseno, ¿ah? Los intervalos van a ser cerrados. Ejemplo. En el problema número 11 me piden calcular el intervalo de variación de la siguiente expresión. 2 coseno de teta más 3 sobre coseno de teta más 2. Como no me dicen nada del ángulo, se asume lo más general. Y lo más general es que el ángulo pertenezca a los reales. Profesor, yo sé. Si el ángulo pertenece a los reales, el coseno varía desde -1 hasta 1. Excelente, eso está muy bien. Cuando el ángulo pasa por toda la CT, el coseno varía desde -1 hasta 1. Y ahora que ya tengo esto, pues el trabajo que queda es que esto se convierta en la expresión que me pide el ejercicio. Pero hay un problema. La expresión que me pide el ejercicio tiene un coseno arriba y un coseno abajo. Profesor, tengo una idea. Hay que calcularlo de arriba, hay que calcularlo de abajo y hay que dividir. No, 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 no. Ese proceso no va. No lo vayas a aplicar ni que pase por tu cabecita ni un segundo. Lo que tenemos que hacer aquí es reducir la expresión en una sola razón trigonométrica. Es decir, la expresión n que te están dando, que es 2 coseno de teta más 3 entre coseno de teta más 2, vamos a reducirla en una sola razón. Y mi pregunta para ustedes sería esta, pues, ¿no? ¿Cómo me deshago de un 2 coseno? ¿Cómo elimino totalmente un 2 coseno? ¿Con qué? Con un... ¿Cómo me elimino, cómo me deshago de ese 2 coseno? Con un... ¿Cómo me deshago de un A? ¿Cómo elimino un A? ¿Con un qué? Ah, están cenando. Ah, ya, muy bien, muy bien. Ya, ya, mastica bien, no te vayas a atorar, ¿ah? Claro, muy bien, Dana. ¿Cómo elimino un A con un menos A? Entonces, ¿cómo elimino un 2 coseno? Ahí está, muy bien, Salvador.
con un -2 coseno. Perfecto. Entonces, lo que yo voy a hacer es un pequeño artificio. Le resto 2 y le sumo 2. Profesor, ¿y por qué específicamente le resta 2 y le suma 2? Porque cuando yo opere esto en aspa, en carita feliz, voy a lograr que el 2 coseno se elimine con el -2 coseno. Entonces, opero en aspa. Si yo opero esto en aspa, sería 2 coseno de teta más 3, menos 2 coseno de teta menos 4, todo entre el producto de denominadores, que es coseno de teta más 2. Y no te olvides del más 2. Y ahí está, mira, se logró, se logró. 2 coseno se va con -2 coseno. 3 menos 4 sería -1. Y el resto lo copiamos igualito. Y ahora sí ya le podemos dar la forma de la expresión, porque como ahora la expresión ya tiene solamente una sola razón trigonométrica, ahora sí ya le podemos dar la forma. A ver, ideas, ¿con qué empezamos? Tengo que formar toda esa expresión. ¿Con qué empezamos? Más 2. Acá sería 1, acá sería coseno de teta más 2, acá sería 3. ¿Qué sigue? Invertir. Acá sería 1, el intervalo se invierte. Acá sería 1/3. ¿Qué sigue? Por menos. Acá sería -1, se vuelve a invertir. -1, coseno de teta más 2, -1/3. Finalmente, ¿con qué terminamos? Más 2. Acá sería 1, acá ya estaríamos formando la expresión n y acá sería 5/3. Y listo. Ya tenemos pues la respuesta de este ejercicio. La variación sería desde 1 hasta 5/3, ambos intervalos cerrados. Y se acabó, ¿no? Entonces, lo importante aquí fue que el ángulo pertenecía a los reales, y al pertenecer el ángulo a los reales, el seno y el coseno van a variar de -1 hasta 1, y ya el resto es simplemente darle la forma de la expresión. Ahora, el problema aquí era que la expresión tenía dos razones, por lo tanto nuestra primera tarea fue deshacernos de una de ellas, para lo cual aplicamos un pequeño artificio. Ahora, este es solamente el caso 1. Este de acá es el caso de cuando el ángulo pertenece a los reales. Pero ¿y qué pasa, profesor, si es que ahora el ángulo pertenece a un intervalo? Un intervalo que el mismo problema te propone. Por ejemplo, te dice el ángulo pertenece al tercer cuadrante. O de repente te dice el ángulo pertenece de 30 a 150. El ángulo pertenece de 100 a 240. Entonces ahí cambia totalmente la cosa, porque ya no necesariamente se va a cumplir de que el seno y el coseno va a variar de -1 hasta 1. Y ahí lo mejor es trabajar con estas dos rectas numéricas, o al menos eso es lo que yo recomiendo. Tal vez alguno de ustedes tenga un punto de vista distinto de cómo atacar este tipo de problemas, y mientras que lleguen a la misma respuesta, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. ¿Correcto? Entonces, muchachos, recta numérica del seno. Esta de acá es la recta numérica del seno. La recta numérica del seno es la recta vertical que estás viendo aquí a la derecha. Es su recta numérica porque, mira, nos representa su variación que va desde -1 hasta 1. Y cuando tú quieras establecer la variación del seno, se toma el punto más alto y el punto más bajo. El más alto y el más bajo. Y eso lo reflejas sobre la recta numérica y ahí tienes tu variación. En cambio, la recta numérica del coseno se dibuja horizontal. Esta de aquí abajo es la recta numérica del coseno porque me presenta su variación que es desde -1 hasta 1.
Y en ese caso, para construir el intervalo, se toma el punto más a la izquierda y el punto más a la derecha y lo reflejas sobre la recta numérica. Esto de aquí lo voy a explicar en unos momentos. Primero vamos a ver un par de aplicaciones para que veas cómo es que funciona esto de la recta numérica. Y a ver, antes de desarrollar inclusive esto, primero vamos con ejemplos aplicativos. Por ejemplo, te digo calcular la variación de 5 coseno de x más 1 cuando x varía de 60 hasta 190. ¿Qué vas a hacer? Dibujas tu CT, dibujas la recta numérica del coseno horizontal, ubicas tu ángulo varía desde 60 hasta 190. Es decir, tu ángulo varía todo esto. Ahí está. Esa es la variación de tu ángulo. Y a continuación vamos a escoger el más a la izquierda y el más a la derecha. Yo creo que en el que está más a la derecha no hay dudas. El que está más a la derecha es el 60. Y ese 60 lo reflejamos sobre la recta numérica. Ahora, la pregunta es si se dan cuenta de cuál es el que está más a la izquierda. ¿Cuál es el que está más a la izquierda? ¿Será 190 el que está más a la izquierda? Claro, el que está más a la izquierda es 180. Entonces, este puntito que está más a la izquierda, que es 180, también lo reflejo sobre la recta numérica. Y todo esto de acá, queda delimitado por el más a la izquierda y el más a la derecha, todo esto de acá es la variación del coseno. En este intervalo va a variar el coseno. Es decir, el coseno va a variar desde -1, porque el coseno de 180 vale -1, hasta 1/2, porque el coseno de 60 vale 1/2. Y esa va a ser la variación del coseno. Desde -1 hasta 1/2. Profesor, pero faltaría ver si el intervalo es abierto o cerrado. Confirmo, faltaría ver eso. Y ahora sí te explico lo que había quedado pendiente en la PPT anterior. En la PPT anterior te puse que si es que el punto se toma, si es que el punto se incluye en la solución, se le pone intervalo cerrado. Pero por el contrario, si es que el punto no se toma, si es que el punto no se incluye, se le pone intervalo abierto. Entonces yo regreso a mi ejemplo y para saber si le pongo intervalo abierto o cerrado, pregúntale de dónde viene. -1, ¿quién te trajo? A mí me trajo 180, que es el que está más a la izquierda. Ah, ya, pero 180 está dentro del recorrido. Es decir, 180 sí pertenece al conjunto solución, lo cual significa que 180 sí se toma. Cerrado. 1/2. ¿De dónde llegaste tú? A mí me trajo 60. Uy, qué piña. Según dato del problema, 60 no se toma. Por lo tanto, el 1/2 tampoco. Abierto. Y luego empiezas a darle la forma de la expresión, ¿no? Primero por 5 y luego más 1. Y ya está, ¿no? Otro ejemplo. A ver, por ejemplo, calcular la variación de 3 seno de teta más 1 cuando teta pertenece al tercer cuadrante. Dibujo mi CT y dibujo la recta numérica del seno, a la derecha y vertical. Mi ángulo está en el tercer cuadrante. Y ahora necesito al punto más alto y al punto más bajo. En el caso del seno es el punto más alto y el punto más bajo. Yo creo que todos notamos que el punto más alto es este de acá. Y lo voy a reflejar sobre la recta numérica. Y el punto más bajo es este de acá. Y lo voy a reflejar sobre la recta numérica. Para el intervalo que me da el problema, este es su punto más alto, este es su punto más bajo. Lo reflejo sobre la CT y todos los números que estén dentro de ese tramo, de ese pedazo de la recta numérica,
Toda esta es la variación del seno. Donde su punto más bajo va a ser el -1, porque ahí es cuando coincide con el radio. Y su punto más alto va a ser esta parte central, que es el 0. Entonces yo estaría viendo que el seno varía desde -1 hasta 0. Otros lo hacen simplemente con Oyonin Yononi, ¿no? Seno de 270 -1, seno de 180 0, y el seno varía de -1 hasta 0. Y lo pueden hacer en este caso de que pertenece a un cuadrante, ¿no? El problema sería cuando es un intervalo como el ejemplo anterior. Ahí sí ya yo creo que mejor nos vamos con esta recta. Ya, profesor, ya tengo la variación del seno. La variación del seno es desde -1 hasta 0. Falta ver si es abierto o cerrado. Pregúntale de dónde viene. -1, ¿de dónde vienes? Y -1 te va a decir, yo vengo de este puntito de aquí abajo. Pero este puntito de aquí abajo, muchachos, se llama cuadrantal. Ese ángulo de abajo se llama cuadrantal. Y los ángulos cuadrantales no pertenecen a ningún cuadrante. Por lo tanto, ¿lo podré incluir en mi solución? No. Y si no lo puedo incluir en mi solución, ¿qué le ponemos? ¿Abierto o cerrado? Abierto. Y lo mismo va a pasar con el cero. A ver, cero, ¿tú de dónde vienes? Y te va a decir, a mí me trajo este puntito cuadrantal. Ah, pero si vienes de un punto cuadrantal, tampoco te voy a poder incluir porque los cuadrantales no pertenecen a ningún cuadrante. Abierto. Y ya luego empiezas a darle la forma de la función, ¿no? Ahí está. Ya, vamos a empezar con este ejercicio. La 9, vamos a empezar con la 9. Este problema número 9 lo he variado respecto a la pregunta de examen de admisión. La pregunta de examen de admisión te hablaba del PBI y todo eso, ¿no? Pero lo que he cambiado es la expresión. La expresión ya no es la misma. Vamos a ver, dice así. A partir del PBI anual de un país, a un economista le interesa estimar su inflación anual. Para ello emplea la siguiente fórmula empírica. 2 coseno de pi x menos pi quintos más 1, cuando x varía desde un quinto hasta 13 quintos, donde ese x es el PBI expresado en miles de millones de soles. Indique el intervalo de la inflación anual aproximada esperada. Entonces, el texto lo he tomado de examen de admisión, pero le he cambiado la expresión E. Esta expresión E ha cambiado, ha variado. Lo primero que yo quiero que tú notes en este ejercicio es que la variación del ángulo no es lo que se me está pidiendo. ¿A qué se refiere, profesor? Me refiero a que el ángulo que te dan y el ángulo que te piden no es el mismo. El ángulo que te dan es X, que varía desde 1/5 hasta 13/15. Pero el ángulo que te piden es pi x menos pi quintos. Entonces, que no se te vaya a ocurrir llevar esto ya de frente a la CT. No. Primero hay que darle la forma de todo el ángulo que me piden. Y para darle la forma de todo el ángulo que me piden, primero lo multiplico a todo por pi. Pi quintos, pi x, 13pi/15. Y ahora a todo le resto pi quintos. Acá sería 0. Acá sería pi x menos pi quintos. Y a la derecha, si le resto pi quintos, habría que homogeneizar por 3 arriba por 3 abajo. Esto sería 10pi/15. Y si es 10pi/15, le sacamos quinta, 2pi tercios. 2pi tercios. Que en sexagesimal termina siendo 120 grados sexagesimal. Ahora sí que ya tengo la variación de mi ángulo. Ahora sí esto lo llevo a la CT. Ahora sí esto lo llevamos a la circunferencia trigonométrica. Y voy a dibujar la recta numérica del coseno. La recta numérica del coseno se dibuja hacia abajo. Es horizontal y en la parte inferior. Esta de aquí es la recta numérica del coseno. A continuación voy a ubicar la variación de mi ángulo, que es desde 0 hasta 120, que está más o menos por acá.
Toda esta es la variación de mi ángulo. Y en el caso del coseno, que es horizontal, necesito el valor más a la izquierda y el valor más a la derecha. ¿Quién es el que está más a la izquierda, muchachos? Entonces tomo a ese 120 y lo reflejo sobre la CT. ¿Y quién es el que está más a la derecha? Entonces tomo ese 0 y lo reflejo sobre la recta numérica del coseno. Ya tengo los dos extremos que van a marcar la variación de mi coseno. Mi coseno va a tomar todos estos valores. Entonces, a la derecha, el coseno vale 1, porque en este caso coincide con el radio de la CT. Y aquí a la izquierda, el coseno de 120 vale menos 1/2 por reducción al primer cuadrante. Y ya tengo la variación del coseno. La variación de ese coseno va a ser desde menos 1/2 hasta 1. Solamente me faltaría determinar si le voy a poner intervalo abierto o intervalo cerrado, para lo cual pregúntale de dónde viene. A ver, menos 1/2, papeles, ¿de dónde llegaste tú? Y menos 1/2 te va a decir, a mí me trajo 120. Ah, lo siento mucho. Según dato del problema, 120 no se puede tomar. Y como tú vienes de 120, fuiste, tú tampoco. A ver, uno, ¿de dónde llegaste tú? Y el uno te va a decir, a mí me trajo el 0. Ah, también. Según dato del problema, el 0 no se puede tomar. Y como tú vienes del 0, abierto. Y luego le damos la forma de la expresión, pues, ¿no? Veo que tiene un 2 adelante, primero a todo por 2. Y luego veo que tiene un más 1 adelante. Todo más 1. Y listo. La expresión empírica que va a determinar la inflación esperada para esta expresión va a variar desde 0 hasta 3, ambos intervalos abiertos. Y se acabó. Ah, por reducción al primer cuadrante. Si tú tienes el coseno de 120, para reducirlo al primer cuadrante, primero habría que descomponerlo. Por ejemplo, se me ocurre 90 más 30. Según la regla de reducción, cuando se usa 90, cambia de coseno a seno, de mi ángulo agudo 30. Pero como 120 está en el segundo cuadrante el coseno es negativo. Por eso es que vale menos 1/2. Ya está. A ver, vamos con el de arriba y luego pregunto si hay alguna duda por ahí. Primero vamos con el de arriba. En el problema de arriba te dicen que el arco P empieza en el extremo pi sextos, que es 30 en realidad, pi sextos. Pero como aquí hay un ángulo recto, si tú le sumas el 90 grados, ese 30 se iría hasta 120. Y lo que te pide el problema es la variación del seno. Es decir, prácticamente te está diciendo, si el ángulo varía de 30 a 120, ¿de dónde a dónde varía el seno? Eso es lo que te está diciendo el problema, ¿no? Entonces acá vamos a dibujar nuestra CT, eje de las abscisas, eje de las ordenadas, y necesito la recta numérica del seno. La recta numérica del seno se dibuja de manera vertical. Vertical y a la derecha. Podría ser a la izquierda, pero a la derecha queda mejor. Ya, entonces voy a colocar la variación de mi ángulo. La variación de mi ángulo es desde 30 hasta 120. Es decir, mi ángulo recorre todo esto. Y para el caso del seno, muchachos, necesito su punto más alto y su punto más bajo. Y esos los reflejo sobre la recta numérica y ya tengo la variación del seno. ¿Cuál es el punto más bajo? 30. Tomo ese 30 y lo reflejo sobre la recta numérica. Ahí está. Ahora, tengan cuidado. ¿Cuál es el punto más alto?
Claro, excelente, Jesús. Muy bien, Sarela. Muy bien, Alison. El punto más alto es 90 y lo reflejo sobre la recta numérica del seno. Como ya tengo los dos extremos, todo lo que esté dentro de ellos va a ser la variación del seno. Todo esto es el intervalo en el cual va a variar el seno. El seno de 30 vale 1/2 y el seno de 90, que es este punto más alto, vale 1. Es decir, el seno va a variar desde 1/2 hasta 1. Y además, como te dicen que 30 y 60 son puntos que sí se pueden tomar, estos valores que vienen de 30 y 90 también se van a poder tomar. Por lo tanto, la variación sería desde 1/2 hasta 1, ambos intervalos cerrados. Y se acabó. ¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿Se entendió esto de cuando el ángulo pertenece a un intervalo que ya no es todos los reales? Ah, no se entendió. Pi, nada más. Ah, ya, sí se entendió. Ah, ya. A ver. Profe, el 120 no sería abierto. Bueno, en este caso, el ejercicio nos dice, la figura nos muestra una estructura de un horno de forma cilíndrica y si un punto P va desde P, perdón, hasta Q, desde P hasta Q. Como me dicen desde P hasta Q, se sobreentiende que en realidad los dos extremos se están tomando, se están incluyendo en la solución. Lo que pasa es que aquí el enunciado como que no delimita muy bien la variación del ángulo y en este caso sí nos guiamos principalmente de las claves. Todos los intervalos están cerrados, por lo tanto yo entiendo que desde P hasta Q también está incluyendo a los dos extremos, ¿no? Ahora, otra cosa, este 120 en realidad si fuera abierto, igual la respuesta seguiría siendo desde 1/2 hasta 1, ambos intervalos cerrados. Profesor, ¿cómo así? Claro, porque si este 120 es abierto, ese 120 no es el punto más alto, sino que el punto más alto es el 90. Y el 90, como está dentro del recorrido, sí se toma, por lo tanto, su intervalo sería cerrado, ¿no? Que el 120 sea abierto no cambia para nada esta respuesta, para que lo tengan presente por ahí. Ya, entonces, un resumen rápido. A ver, verticalmente, cuando yo quiero la variación del seno, trazo mi recta numérica del seno, que es esa recta vertical a la derecha. Ubico la variación del ángulo sobre la CT y ¿qué necesito? Al más alto y al más bajo. El punto más alto, obviamente nos damos aquí cuenta que es el 90. De todos estos angulitos, el más alto, 90. Y el más bajo de todos estos angulitos, el 30. En cambio, cuando es coseno, la recta numérica es horizontal y se necesita al que está más a la izquierda y al que está más a la derecha. En este caso, para esta variación del ángulo, el que está más a la izquierda es el 120 y el que está más a la derecha es el 0. Y se trabajan en función a esos dos extremos y ya luego le preguntas de dónde viene para saber si es intervalo abierto o cerrado. ¿Sabes dónde te va a servir bastante esto que acabamos de ver de variación de seno, coseno, para casos distintos reales? A ver, quién sabe, ¿en qué tema que vamos a ver más adelante nos sirve esto que acabamos de ver de, ajá, funciones? Cuando veamos funciones trigonométricas, para poder hallar el rango de algunas funciones, vamos a necesitar la ayuda de la CT, de la circunferencia trigonométrica.
Para la tangente también hay recta numérica, para la cotangente también, para la secante también y para la cosecante también. Todas las rectas, todas las razones tienen recta numérica. Para el caso de la tangente, que no lo he hecho porque, bueno, no creo que San Marcos vaya a poner tangente, ¿ah? Pero bueno, para el caso de la tangente, su recta numérica es esta de aquí, este eje vertical llamado eje de las tangentes. Esa es la recta numérica del seno, o perdón, de la tangente. Y su recta numérica varía desde menos infinito hasta más infinito, porque la tangente puede tomar cualquier valor real. Entonces, por ejemplo, imagínate que te dicen que el ángulo va desde 135 hasta 225. Como la tangente también es una vertical, la tangente también es una vertical porque la tangente es una ordenada, necesitas al punto más alto y necesitas al punto más bajo. Es decir, para la tangente prácticamente lo mismo que el seno, porque las dos son verticales. De todos esos angulitos, ¿cuál es el más alto? El que está más arriba. 135. Y lo reflejas sobre su recta numérica, pero recuerda que para el caso de la tangente se tiene que pasar por el centro, se tiene que pasar por el origen. ¿Y cuál es el punto más bajo? Y tomas ese punto y lo reflejas sobre la recta numérica, pero nuevamente pasando por el centro de la CT. Y entre esos dos extremos aparecen todos los valores que puede tomar mi tangente. La tangente de 225 vale 1 por reducción al primer cuadrante y la tangente de 135 vale menos 1 por reducción al primer cuadrante. Es decir, para este intervalo la tangente va a variar desde menos 1 hasta 1. Y ya luego habría que ver si es abierto o cerrado preguntándole por los puntos de donde viene. Y así como la tangente también tiene su recta numérica, la cotangente también, la secante también y la cosecante también. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta? ¿Qué dicen, muchachos? Si en caso no existiera la RT en ese valor, significa que tiende al infinito. Por ejemplo, a ver, regresando al caso de la tangente. Trazo la recta vertical de la tangente. E imagínate que ahora te dice que el ángulo varía desde 30 hasta 150. Es decir, todo esto de acá. Ya está. En este caso, para el caso de la tangente, para la tangente de 90 es indeterminada, es decir, ahí hay un pequeño salto, hay una pequeña discontinuidad, que es el caso de 90. Por lo tanto, esto no lo voy a poder analizar como un todo, esto lo voy a tener que analizar por tramos, por partes. Es decir, tendría que dividir esto en dos pequeños intervalos, ya que hay un punto de discontinuidad que es el 90, que es donde la tangente no está definida. Tendría que definir esto como un primer tramo, desde 30 hasta 90, y esto como un segundo tramo, desde 90 hasta 150. Entonces, empezamos con el de la derecha. ¿Cuál es el más bajo? 30. Así es. Y lo reflejamos sobre la CT. Ya sabes que tiene que pasar por el centro. ¿Y cuál es más alto? ¿Cuál es el más alto? En el primer tramo, 90. Y en el caso de 90, su tangente tiende al infinito, porque jamás se va a cortar con esta recta vertical, es decir, tiende al infinito. Es decir, los valores que va a poder tomar la tangente son todos estos, hasta el infinito y más allá. La tangente de 30 vale raíz de 3 sobre 3, y bueno, acá va a tender hasta el infinito, ¿no? Es decir, una primera variación para mi tangente va a ser
desde raíz de 3 sobre 3 hasta más infinito. Pero ahí no acaba la cosa. Hay que analizar otro tramo más. En el segundo tramo, ¿cuál es el punto más bajo? 150. Y lo reflejo sobre la CT. ¿Y cuál es el punto más alto? 90. Pero en este caso, muchachos, la tangente de 90 va a tender hacia abajo. Es decir, ¿hacia dónde crees que tiende? Hacia el menos infinito. Entonces ya con eso nosotros podemos empezar a trabajar, pues, ¿no? Para el caso de la tangente, todo su intervalo de variación sería todo esto de acá. La tangente de 150 es menos raíz de 3 sobre 3 por reducción al primer cuadrante y va a tender desde el menos infinito. Por lo tanto, viene desde el menos infinito hasta menos raíz de 3 sobre 3. Y esa sería la otra variación de la tangente. ¿Y qué tengo que hacer con estos dos tramos? Unirlos. Y esa sería la variación de la tangente. Muy bien. No creo que les vaya a venir tangente. De todas maneras, ahí. Ah, en el caso de senos no es necesario partirlo en tramos, porque el seno de 90 y el coseno de 90 sí está definido. Ahí sí lo haces como un solo tramo, nada más, como un solo bloque. Y sería el punto más bajo, por ejemplo, para el seno, 150, y el punto más alto, 90. Esto de partirlo por intervalos solo lo hice para la tangente porque hay un valor que no está definido, y eso me marca un pequeño saltito, una pequeña discontinuidad, y por eso se tiene que analizar por tramos. Ya, muchachos, entonces ahí nos quedamos. Muchísimas gracias por su atención, participación. Un fuerte abrazo para todos. Cuídense bastante. Igualmente, Juanca. Y ya nos vemos la próxima semana. Cuídense, muchachos.